Hey, qué show amigos futboleros, yo soy Eric Mancha y les doy la bienvenida al canal de Taquito, donde hablaremos del ayer y hoy del fútbol mundial. Para los amantes del fútbol como yo, es muy fácil ir día a día con las noticias que salen en el internet o en la televisión sobre los fichajes o las diferentes ligas a nivel mundial. Sin embargo, algunas veces surgen algunas preguntas que son mucho más de carácter histórico. Por ejemplo, ¿dónde surgió el fútbol? ¿Cuándo surgió el fútbol? ¿Qué tiene que ver Pep Guardiola con algunos jugadores escoceses del siglo XIX? ¿Siempre ha sido tan popular el fútbol como lo es hoy? Muy bien, todas esas preguntas y muchas más las respondo en este video, así es que comenzamos. Al contrario de lo que comúnmente se piensa, el fútbol no nació como tal en el siglo XIX, sino que se tienen nociones que, en Inglaterra, desde el siglo XIV, la gente ya jugaba al fútbol. Para la gente que practicaba este deporte, este significaba una especie de ritual, desde una iniciación a la masculinidad hasta la integración a una comunidad, en ese entonces muy rural. Esto provocó que un tal Nicholas de Fardone, alcalde de Londres de esa época, decidiera promulgar una ley en contra del juego, la cual castigaba a cualquiera que lo jugara con la prisión. Esto debido a que el fútbol era considerado como provocador de peleas y conflictos. Después de ello, el fútbol siguió sufriendo bastantes prohibiciones que tenían el objetivo de calmar la popularidad que cada día crecía más entre los jóvenes. Todo bajo el pretexto de que alteraba el orden público. Todas ellas fueron parte de un conjunto de intentos por parte de las autoridades por regular la violencia de los juegos, pero también de controlar prácticas sociales, como qué comía la gente, si tenían relaciones sexuales o no, si eran limpios o no, incluso si declaraban guerras entre comunidades o no, etc. Algunas personas que han investigado sobre la historia del fútbol mencionan que esto era para que el Estado se hiciera con la facultad de ser el único capaz de usar la violencia, tal como se supone que pasa actualmente. Por lo tanto, desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII se fue dando un proceso de despojo del fútbol y su práctica a la gente de Inglaterra, que para inicios del siglo XIX ya había sido privada de todo su derecho a jugar fútbol. Ahora sí, después de lo que hemos dicho hasta ahora, es que se llega al contexto en el que surge el fútbol moderno, antecedente directo del actual. Si bien existían prohibiciones para la gente pobre, eso no quitaba que el fútbol se hubiera hecho popular hasta en los hijos de gente acomodada, muy cercanos a la nobleza. Estos jóvenes que acudían a las escuelas públicas, cabe aclarar que en ese entonces las escuelas no eran para cualquiera, se escapaban para jugar al fútbol de manera muy rudimentaria. Sin embargo, con la llegada de la revolución industrial y con la necesidad de disciplinamiento necesario para formar una nueva clase que dirigiera a esta nueva sociedad, es que se da una reforma al sistema de enseñanza. Esta buscaba acabar con los comportamientos rebeldes de estos jóvenes de clase acomodada que se escapaban para jugar al juego de la pelota en sus más diversas versiones. Es así que, bajo las ideas de un tal Thomas Arnold, un discípulo de los llamados Muscular Christians, los cuales creían que la actividad física era un medio para forjar carácter y disciplina, es que se empieza una reforma moral a las escuelas británicas. Dicha reforma se enfocó en los mismos juegos que por iniciativa propia jugaban los jóvenes, dejando que estos organizaran sus propios partidos y así poder inculcar a través de ellos los valores necesarios para su vida en sociedad. Thomas Arnold aprovechó la oportunidad del fútbol para controlar los impulsos violentos de los jóvenes en las escuelas británicas. Él mismo declaraba: "Prefiero que mis alumnos practiquen vigorosamente el fútbol a que empleen sus momentos de ocio en beber, emborracharse o pelearse en las tabernas de la ciudad". ¿Le suena la frase? Es algo que se sigue usando hasta el día de hoy. Pero para lograr dicho control no bastaba con dejar que practicaran el juego los jóvenes, sino que había que implementar reglas claras y concisas. Es así como en 1840 se oficializan las primeras reglas del fútbol destinadas a controlar las prácticas de violencia. Esto hizo del fútbol un deporte cada vez más popular, ganando terreno contra el rugby y el handball. Con todo ello, el fútbol permitió alejar a los jóvenes de las prácticas rebeldes en contra de las autoridades de las escuelas y forjando a los futuros hombres que se harían cargo del imperio británico y de su economía, cada vez más importante. Con el arraigo del fútbol en los estudiantes de las escuelas públicas, el deporte se extendió por naturaleza.
Una vez que estos jóvenes pasaron a ser estudiantes universitarios, también jugaban ahí. Con ello, la iniciativa de ellos llevó a acordar partidos entre distintas escuelas, haciendo una red de juego importante y de equipos escolares, obligando a estudiantes de Harrow, Eton, Rugby, Winchester y Shrewsbury a unificar las reglas del fútbol, ya que cada escuela jugaba a su manera. Así, en 1848 es cuando se unifican las reglas, pero con muchos intentos más de pulir dichas reglas en los años siguientes, siendo hasta 1863 en una taberna de Londres los delegados de 11 clubes de dicha ciudad y los suburbios es que deciden establecer las reglas definitivas, basándose en las de 1848, conocidas como las reglas de Cambridge, debido a que se habían formulado en dicha universidad. También, ese mismo día surge la Football Association. Después de ello, las reglas tuvieron diversas adiciones, como la creación de la figura del árbitro y de la regulación de las prácticas violentas que serían consideradas una falta al juego, como la zancadilla o las patadas, las cuales seguían siendo comunes en el fútbol. El fuera de lugar se introduce en 1866 con el fin de fomentar los pases entre los jugadores, entre otras muchas más. Una vez en proceso de unificación de reglas y ya con una asociación de fútbol, es que a partir de 1876 se empiezan a formar campeonatos entre condados. Esto siguiendo la tradición de que ya en 1871 la asociación de fútbol había formado una copa, la llamada Football Association Cup o la FA Cup, la cual sigue existiendo hasta ahorita, siendo de las más antiguas, sino es que la más antigua en el mundo. Una serie que habla de ello es la del Juego de Caballeros de Netflix, no sé si la hayan visto. Se llama así la competición porque competían 15 equipos, todos los llamados gentlemen, o sea jóvenes acomodados de escuelas británicas, asociados a la Football Association. Por ende, desde 1871 hasta 1883 la FA Cup había sido ganada por equipos surgidos en las escuelas públicas británicas, es decir, por los gentlemen. Sin embargo, fue hasta 1883, cuando ya se permitía la participación obrera dentro de la copa, que el famoso Lord Arthur Kinner, perteneciente al equipo Blackburn Olympic, es que introduce a la clase obrera en la historia oficial del fútbol, ganándole la copa a los Old Etonians. El surgimiento de los equipos obreros se va dando producto de la modernización e industrialización del Reino Unido en el siglo XIX. Tan solo para 1867 el 70% de la población británica era ya clase trabajadora. Junto con ello, el fútbol se vuelve un deporte fácil de asimilar por los obreros y por ende en que se pudiera practicar de manera cotidiana, haciendo que su popularidad subiera junto con el crecimiento de dicha clase obrera. Pero, así como los gentlemen tuvieron su proceso de control por parte de las autoridades escolares, también los obreros tuvieron el suyo por parte de la iglesia, que también consideraba que el fútbol servía para desviar a estos de las perversiones y tentaciones que rondaban a la juventud obrera. Es por ello que la iglesia o el clero empezó por impulsar la creación de ciertos clubes de fútbol que congregaban a los trabajadores en las parroquias, con la finalidad de eliminar los vicios que aquejaban a la clase obrera. Es en las últimas décadas del siglo XIX cuando surgen equipos como el Aston Villa en 1874, el Bolton Wanderers en 1877 y el Everton Club en 1878, todos ellos impulsados por dos órdenes religiosas, equipos que actualmente seguimos viendo competir en la Premier League o en otras divisiones del fútbol inglés. Otro aspecto decisivo en la popularidad del fútbol en Inglaterra fueron la existencia de los famosos pubs, en los cuales después de las jornadas laborales los obreros se congregaban a tomar cervezas, terminando por ser un lugar idóneo para la conformación de equipos de fútbol. Si pensamos bien, esto sigue pasando cuando tú decides hacer un equipo un día de reunión con tus compas para competir en la liga o torneo local. Todo ello fue atrayendo no solo a que más obreros se adentraran en la práctica del fútbol, sino que también compañeros de trabajo se empezaran a sentir identificados con el equipo de la iglesia, fábrica o barrio al que pertenecían. La popularidad del fútbol en las últimas décadas del siglo XIX se vio incrementada de manera importante, hasta registrar una asistencia de 45.000 espectadores en la final de la Copa de Inglaterra en 1893 y 120.000 personas para 1913. Imagínense, más que un estadio azteca lleno en 1913. Ahora bien, con su popularidad, el fútbol trajo consigo un mayor análisis y un establecimiento de estilos de juego.
El más popular era la estrategia Kick and Rush, patear y correr, la cual consistía en mandar la pelota lo más lejos posible para que un solo jugador intentara meter el gol. Estos primeros estilos eran rudimentarios, ya que se basaban en rudeza y golpes con tal de obtener el objetivo. Sin embargo, en contra del estilo dominante anterior, los clubes escoceses empezaron a implementar otro tipo de juego, que consistía en pasar más el balón y que apostaba por la colaboración entre los mismos miembros del equipo, lo que nombraron como el Combination Game, el cual, cuando obreros escoceses migraron más al sur del Reino Unido, combinaron con la solidaridad obrera de la fábrica, dando lugar al llamado Passing Game. Dicho Passing Game significó la consagración del fútbol como juego colectivo, al contrario del Dribbling Game, que usaba la estrategia de Kick and Rush, la cual dependía de los regates que hiciera el delantero. El Passing Game no priorizaba eso, sino la posesión de la pelota y el tocar mucho más al área de manera colectiva y cooperativa. Actualmente podemos ver que ambos estilos coexisten de cierta manera. Si bien el fútbol es un deporte colectivo, hay equipos que optan por la estrategia de que el delantero, con un regate o una genialidad, resuelve el partido. Y también existen equipos como el de Pep Guardiola que priorizan la posesión de la pelota y el toque hasta llegar al área y meter el gol. Hasta ese momento, el fútbol era considerado un deporte amateur, es decir, se hacía de manera voluntaria y sin retribución profesional, como si fuera un trabajo. Sin embargo, después de la victoria de la clase obrera sobre los Gentlemen en la FA Cup de 1883, es que se empezó con la sospecha de que algunos jugadores del Blackburn Olympic habían recibido remuneración por su participación, lo cual violaba la ética amateur de jugar al fútbol por placer, lo que pone a los equipos de los Gentlemen en contra de dicha práctica. Sin embargo, la cada vez mayor afluencia de espectadores a los campos de fútbol opacó eso y sentó las bases para la creación de un negocio mucho más lucrativo que el amateurismo. Por eso, a partir de 1883, la Football Association permitió que se les pagara a los jugadores los boletos de tren para las finales y semifinales, mientras que para 1885, ante la amenaza de salirse y formar otra asociación de fútbol por parte de clubes sospechosos de contratar jugadores profesionales, es que la Football Association decide reconocer por completo la figura del jugador profesional. Es a partir de ahí que podemos poner al fútbol como una industria o negocio, a la par de otros sectores industriales, y por ende, en el cual implementa una lógica de ganancia tal como lo conocemos actualmente. Gracias a eso podemos ver que existe una contraposición entre el juego en sí, es decir, su calidad, sus estilos de juego, la identificación del club con sus jugadores y la afición, con la lógica del negocio, es decir, aquella que dicta que todo va bien mientras existan ganancias, aunque se juegue pésimo. También podemos ver que esta contraposición existe desde finales del siglo XIX, por lo tanto es difícil que ahorita se resuelva. Y por último, también podemos ver que lo que empezó siendo como un juego de dispersión o de disciplinamiento fue incorporado como negocio, uno que no parece dejar de rendir frutos a los dueños de los equipos actualmente. Por lo tanto, para mí el fútbol surge antes del siglo XIX y surge como un método de control social, aunque después la gente lo adopte como parte de la identidad de la iglesia, el barrio o la fábrica. Por ende, si tenemos esto en cuenta, podemos decir que el fútbol no se trae en la sangre, ya que la gente lo adopta. Tan es así que Inglaterra solo ha podido ganar un solo mundial en 1966, siendo que es el país fundador del fútbol. Por último, el fútbol nunca fue tan popular, ya que era motivo de prohibición, ya que incitaba a la violencia. La popularidad puede ser característica de la actualidad del fútbol, poniéndolo como uno de los deportes más populares del mundo, si no el que más. Y bueno amigos, este fue el primer video de una serie que estaremos subiendo sobre la historia del fútbol mundial. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal para apoyar este proyecto y activar la campanita para que les llegue la notificación cuando subamos nuevo contenido. Les saluda su amigo Eric Mancha, hasta la próxima.